Me llamo Amalia, tengo 65 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Esa tarde, la sala estaba llena de risas y comentarios alegres, mientras yo permanecía en una esquina como un mueble más de la casa. La ocasión era una reunión familiar, un cúmulo de momentos que debería haber sido de calidez y amor. Sin embargo, las palabras flotaban en el aire como dagas entre los presentes. Cada risa fulminante era un recordatorio de mi invisibilidad. Mi nieto, emocionado, jugaba con su cámara, capturando imágenes de Tomás y Carla, quienes posaban con sonrisas amplias y gestos exagerados. Observé cómo mi nieto ignoraba por completo mi presencia. El aire se volvía denso y sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Por qué he llegado a ser solo un estorbo?, pensé, mientras el frío de su indiferencia se esparcía por mi cuerpo. A lo largo de la tarde, las miradas furtivas y los murmullos apenas perceptibles llegaban a mis oídos. Carla, mi nuera, se acercó a mí con su sonrisa falsa, palpable en su tono endulzado, mientras su mirada dejaba claro que solo me toleraba por el vínculo con su esposo. «Vas a quedarte aquí todo el día, Amalia», dijo con afectación, haciendo que el nudo en mi garganta aumentara. Aunque sus palabras parecían amables, era evidente que nunca había querido mi compañía. Era simplemente una carga que soportar. Una ola de recuerdos me invadió, años de sacrificio, de renunciar a mis sueños, de ser artista para cuidar de mi familia. Aquellos pinceles que una vez fueron mis aliados y mis compañeros de vida, ahora parecían haber desaparecido, sustituidos por el espacio que ocupaba como madre y abuela. Mientras las risas continúan a mi alrededor, un aire gélido me rodeaba, un contraste agudo con la calidez que observaba entre los demás. Al ser llamada a la mesa, supe que debía poner un pie en el terreno de su hostilidad disfrazada. Al sentarme, la atmósfera se tornó pesada. «La cena está deliciosa. Gracias, hijita», dije, pero mi voz sonó vacía ante la indiferencia colectiva. Los platillos lucían coloridos y exquisitos, pero el aroma se perdía entre las palabras crueles y las miradas de reojo. Mi corazón latía más rápido junto con una sensación de desasosiego. Sentí un frío interno, la sensación de ser un peso muerto en sus vidas, la escoria de la familia. El silencio se alargaba mientras mi hijo se centraba en su familia, dejando de lado el hecho que era su madre quien había estado allí para él, siempre. A medida que las risas resonaban, yo cuidaba cada palabra que intentaba articular, temerosa de despertar más desprecio. Creían que solo era un estorbo, pero la verdadera carga era su propia ignorancia. Esa frase se repetía en mi mente como un mantra. Era la verdad que no podía gritar. Miré a Tomás buscando en su rostro alguna señal de apoyo, pero solo encontré una defensa situacional. Realmente había olvidado la dignidad que mi progenitor había cultivado en mí. Sabía que detrás de toda esa fachada de felicidad permanecía oculta la desilusión y la tristeza de años, y eso lo había dejado en el fondo del abismo. Era hora de dejar de ser un espectador en mi propia vida. Mientras la conversación los rodeaba, decidí que había llegado el momento de retomar mi lugar en el mundo. Sabía que debía encontrar el camino hacia la reivindicación, salir de esa sombra y quizás, solo quizás, descubrir lo que realmente significaba la familia. Esa noche fue el principio de un viaje que me llevaría a reencontrar no solo mi voz, sino también la esencia que había creído perdida para siempre. El ático era un lugar polvoriento, casi olvidado, donde innumerables recuerdos se entregaban al silencio del tiempo. Al subir las escaleras crujientes, una mezcla de nostalgia y tristeza se apoderó de mí. Este rincón de mi hogar había sido relegado, su existencia ignorada mientras asumía el papel de madre y abuela en un hogar
que cada vez sentía más ajeno. Cada peldaño que ascendía parecía pesar con la carga de años de sacrificios y sueños olvidados. Al abrir la puerta del ático, el aire pesado me abrazó. Las sombras danzaban en el interior y la tenuidad de la luz que entraba por la pequeña ventana dibujaba formas en las cajas apiladas, cubiertas de polvo y telarañas. Comencé a hurgar en los rincones, buscando fragmentos de mi antigua vida, esos que antes me llenaban de amor y pasión. Las imágenes de mis días pintando se agolpaban en mi mente, evocando recuerdos de un tiempo en que mis manos estaban manchadas de óleo y mis ojos brillaban con cada trazo en el lienzo. La creatividad había sido mi refugio, mi escape de la monotonía diaria. Recordaba las tardes pasadas en mi pequeño estudio, rodeada del olor a pintura y los ecos de mis propios pensamientos. Pero la vorágine de las responsabilidades había sepultado esas memorias bajo el peso de una realidad que nunca había deseado. El sacrificio por los demás se había vuelto la norma y mi voz se había ahogado en la rutina, relegándome a un papel secundario. Al abrir una caja, sentí un susurro de memoria que despertaba mis sentidos. Fotografía tras fotografía revelaban momentos olvidados, exposiciones previas, el brillo en los ojos de los asistentes admirando mi obra, el cumplir sueños que parecían tan lejanos. Sin embargo, esos días de gloria se habían esfumado entre el deterioro, ocultos por la grisácea cotidianeidad. Mi corazón latió con fuerza al recordar aquellas sonrisas que me incentivaban a seguir creando, pero también sentí el dolor de una traición silenciosa, la que provenía de aquellos en quienes había confiado, de los que deberían haber apoyado mi arte. Mi mente regresó a Tomás. ¿En qué momento se convirtió en un espectador en mi vida? Recordé cómo su silencio había sido cómplice de las burlas de Carla. Ella siempre había despreciado mis esfuerzos, y su desprecio era un puñal que laceraba las esperanzas que aún tenía en mí. Al mirar el álbum de recortes, de repente la gratitud se mezcló con la frustración. Sabía que debía encontrar valor en mí misma para luchar contra esa sombra de desdén. Mis anhelos no podían ser solo ecos de un pasado, debían resonar con fuerza en el ahora. Un leve estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras pensaba en la posibilidad de reavivar mi carrera artística. Papeles, pinceles, telas, todo lo que había dejado en el fondo del ático clamaba por ser redescubierto. Aquella niebla de dudas comenzó a disiparse, revelando un camino ante mí. Sentía que la esencia del artista que solía ser estaba resguardada en cada esquina de esa casa, esperando a que la reclamara. La perspectiva de un nuevo comienzo enterró las sombras de mi interior, así que, decidida, continué explorando. En cada caja destapada, cada objeto sacado del olvido contaba una historia. Recorría las inhóspitas pasillos de mi propia mente, reviviendo las riendas de mi vida en un acto de desobediencia hacia la tristeza que me había consumido. Mientras recogía cada fragmento de lo que había sido, comprendí que mis herramientas artísticas no eran solo instrumentos, sino extensiones de mi ser que debían volver a conectarse. Aún había vida en esas viejas paletas de colores. En cada golpe de pincel podría contar una historia de lucha, resistencia y transformación. La idea de dejar atrás el miedo y abrazar el color llenó mi espíritu de esperanza. No quiero ser un recuerdo, sino una obra maestra en constante creación, me repetía en silencio. Una imagen me hizo detenerme, un cuadro que había pintado para Tomás, un regalo en su graduación. Recordar su rostro iluminado por la emoción era un recordatorio de lo que solíamos compartir. Anhelaba crear más momentos como aquel, donde el arte fuera un puente en vez de una barrera. Quería enseñarles que hay belleza en nuestra historia,
que la herencia no es solo material, sino también emocional y espiritual. Mientras regía mis pensamientos, me convencí de que la búsqueda de mi legado no era solo por mí. Necesitaba demostrarles a mis seres queridos lo valiosa que soy y lo que puedo ofrecer al mundo. La inseguridad que había alimentado se tornaba en determinación. Decidida a romper las cadenas que me sujetaban al rol secundario, subí lentamente la escalera hacia la luz del piso de abajo, sintiéndome más ligera. La conversación con Tomás y Carla no sería fácil. Sabía que me enfrentarían, pero no podría dejar que eso me detuviera. Mi voz podría romper la atmósfera de desprecio, y había llegado el momento de reclamarse. Recordé las palabras de mi esposo, quien siempre había creído en mí. Tú eres quien pinta tu propia historia, Amalia, resonaba en mi mente. Aquella lección había sido olvidada, pero ahora la llevaba conmigo como un mantra. Con una nueva visión, comencé a esbozar un plan. No sería solo una búsqueda de mis obras, sino de una formación de identidad. Primero, debo encontrar el arte que guardo en mi interior. Luego, descubrir lo que mi esposo quizás dejó para mí. Y, finalmente, encontrar el momento para compartir todo esto con ellos. Sabía que este camino hacia la restauración sería desafiante, pero también estaba llena de una expectativa vibrante. Las últimas horas de esa noche pasaron rápidamente mientras trazaba en mi mente todos los pasos a seguir. Las sombras de mis antiguos temores comenzaron a desvanecerse bajo la luz titilante de la esperanza, y la chispa de mi propio renacimiento se encendía. Era el inicio de un viaje de descubrimiento y reivindicación, donde no solo recuperaría mis sueños olvidados, sino también el amor que había puesto en cada una de mis obras. Al mirar por la ventana hacia el cielo estrellado, comprendí que era hora de dejar de ser el estorbo que había creído ser. Era el momento de convertir las sombras en luces, de trazar un arco iris donde antes solo había gris. Mi viaje apenas comenzaba, y con cada paso me acercaba a la artista que había estado oculta por tanto tiempo en las profundidades de mi ser. La vida que había eludido empezaba a llamarme, y, por fin, me sentía lista para responder. La mañana siguiente se presentó brillante y llena de nuevas posibilidades. Al abrir los ojos, la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, llenando la habitación de un resplandor cálido. Me levanté con la firme determinación de que hoy sería un día significativo. La memoria de Fernando me envolvía como un abrigo, recordándome que había un legado por descubrir, una herencia que hasta ahora había permanecido oculta, a la espera de que yo reclamara mi espacio en el mundo del arte. Bajando por la escalera, el eco de mis pasos resonaba en el silencio. La casa seguía en calma, ajena a mi renovado propósito. Al llegar al estudio de Fernando, mi corazón latía fuerte, un ritmo que resonaba con la emoción y el nerviosismo. Esa habitación, repleta de recuerdos, ideas y sueños, sería el lugar donde comenzaría mi búsqueda. Abriendo la puerta, el aroma conocido de pintura y madera viejísima me golpeó como un abrazo nostálgico y familiar. A medida que entraba, mi mirada se posó sobre los lienzos apilados en un rincón, tantos proyectos a medio terminar, historias que aguardaban ser contadas. Fernando había dejado su huella en cada pincelada y, de alguna manera, sentí que cada uno de esos lienzos me llamaba a completar lo que él había comenzado. Me acerqué a un cuadro que mostraba un paisaje vibrante, un atardecer salpicado de tonos naranjas y morados. Era como si la obra estuviera pidiendo a gritos que la terminara. Recordé las ocasiones en que habíamos trabajado juntos en nuestra práctica creativa, ese tiempo que habíamos compartido en perfecta sincronía y las risas que se elevaban entre los aromas de la pintura. Sin embargo, había algo más.
Mis ojos se movieron a la estantería que contenía viejos libros de arte, y una presión interna me empujó a explorar un poco más. Sin pensarlo, comencé a hurgar entre los objetos, una mezcla de expectativa y melancolía en mi corazón. No sabía qué podía encontrar, pero el impulso de buscar algo que me ayudara a descubrir mi voz se hacía cada vez más fuerte. En un rincón de la estantería encontré una caja de madera brillante, algo olvidada. Al acercarme la tocaba suavemente, como si solo al hacerlo pudiera sentir lo que había dentro. Al abrirla, descubrí varios sobres, algunas cartas y un diario cuidadosamente encuadernado. Al leer el título en la portada, mis manos temblaron. Cartas a Amalia. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cuánto tiempo había esperado este regalo del pasado? Con manos temblorosas comencé a abrir las cartas. La letra era inconfundiblemente suya, familiar y reconfortante. En cada página, Fernando decía recordarme que el arte siempre había sido una parte esencial de mi vida. Ambos compartimos el alma del arte. Escribía: no permitas que las sombras de la vida borran los colores que llevas dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras leía esas palabras que parecían susurrar vida a mis sueños olvidados. Aquellas páginas eran un refugio, un recordatorio de que mi identidad no debería estar amordazada ni encerrada. Fernando había creído en mí, incluso cuando yo había perdido esa fe. Un pasaje habló sobre un proyecto que había comenzado en secreto, la planeación de una exposición de arte, en la que esperaba mostrar no solo su trabajo, sino el mío. El corazón me dio un vuelco. Esa idea que había estado palpitando en mí desde nuestra conversación en la mesa de la cena se veía tan real en esas páginas. Quiero que sepas que nuestros corazones están enlazados a través de cada color que elijamos, había escrito. Mi pulso se aceleró. A medida que leía más, la pasión de Fernando, su energía vital, parecía resonar en cada letra. Ni siquiera había terminado, y aún así estaba dispuesto a unificar nuestras historias. El descubrimiento de esta parte de su vida me inspiró a comenzar a construir la mía. Si él había soñado con una exposición en común, yo debía cumplir esa promesa en su honor. El diario continuaba, con paso firme, pero su última página se quedó en blanco. Al cerrar la caja, sentí que dentro de mí brotaba una chispa nueva. Esta revelación era más que un simple descubrimiento. Era una invitación a tomar el control de mi vida de nuevo. Ya no era solo Amalia, la madre olvidada. Ahora era Amalia, la artista dispuesta a recuperar el lienzo de su realidad. Con el diario y las cartas en la mano, busqué el lugar donde Fernando había guardado sus obras. Recordé que él mencionaba un taller pequeño que había acondicionado en la parte trasera del estudio. Aquella parte de la casa era la cuna de sus sueños artísticos y, para mí, el camino a mi autoexpresión. Al abrir la puerta, una ráfaga de polvo salió volando. El silencio era palpable, pero estaba impregnado de posibilidades. Los tubos de pintura estaban alineados y los lienzos inacabados miraban expectantes, cada uno esperando ser oído. Sacudí el polvo de mis manos, sentí que me adentraba en un mundo lleno de potencial. Era hora de dar paso a una nueva fase en mi vida. Tomé uno de los lienzos en blanco y lo coloqué sobre el caballete, mi corazón palpitando con anticipación. Este será el comienzo, prometí en voz alta, como si Fernando estuviera allí, alentándome. Me senté frente a él con la paleta de colores dispuesta y el pincel en la mano, y mientras esas primeras líneas comenzaban a desplegarse, recordaba su voz. Siempre confía en ti, Amalia. Cada pincelada que aplicaba era un grito sordo de liberación, una decisión consciente de soltar las cadenas que me habían mantenido prisionera. Pasé horas inmersa en el trabajo, sintiendo cómo la vida comenzaba nuevamente en cada trazo,
como si el arte fluyera a través de mis venas. No solo estaba creando una obra, estaba reconstruyendo mí misma. Las sombras del pasado comenzaban a hacerse más tenues mientras los colores de mi presente brillaban intensamente. Al caer la tarde, me detuve un momento para admirar el progreso realizado. El lienzo rebosaba vida, reflejando no solo mi talento, sino también la herencia emocional que había recuperado de Fernando. Era un homenaje tanto a él como a mí misma, una declaración de que el arte, una vez perdido, podría florecer de nuevo, a pesar de las adversidades y el sufrimiento. Con la decisión del día apremiando, me sentí lista para enfrentar a Tomás y Carla. Tenía que compartirles esta nueva historia, este nuevo camino que había comenzado a forjar. Eran los primeros pasos hacia mi reivindicación, no solo como madre y esposa, sino como la artista que siempre había estado destinada a ser. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a titilar en el horizonte, supe que el viaje apenas comenzaba. Con el diario y las cartas como guía y mi arte como voz, mi vida comenzaría a conectarse con el mundo una vez más. La herencia de Fernando ya no sería un simple recuerdo, sería el faro que guiaría cada paso en este nuevo capítulo de mi vida. La mañana despertó con una serenidad inhabitual, pero en mi interior un torbellino de emociones me apresuraba a actuar. Había comenzado a trazar el camino hacia una nueva vida, pero sabía que no podía hacerlo sin prepararme para enfrentar a Tomás y Carla. Aquella sería la conversación que cambiaría todo. Como una artista que no había vuelto a pinchar su lienzo en años, comprendí que el proceso de revelación de mi nueva identidad requería estrategia, delicadeza y una pizca de audacia. Dediqué una mañana entera a la investigación, armándome de información sobre las diferentes exposiciones en la ciudad. Tenía que asegurarme de no solo tener un mensaje poderoso, sino también de encontrar el lugar adecuado que pudiera albergar mis obras y la de Fernando. Busqué en línea, haciendo una lista de galerías que fueran accesibles y donde pudiera presentar nuestra historia. Anoté cada detalle que encontraba, desde direcciones hasta nombres de curadores que podrían estar interesados en colaborar. Como parte de mi investigación, también decidí visitar algunas de las galerías. A través de esas visitas pude absorber el ambiente, la disposición de las obras y la reacción de la gente al arte en exhibición. Cada vez que entraba a una nueva galería, sentía una mezcla de temor y emoción. Era un mundo vibrante al que tanto anhelaba pertenecer, pero cuyas puertas hasta entonces habían estado cerradas para mí. Con cada paso contemplaba el arte que colgaba en las paredes y a la gente emocionada que participaba en la experiencia, dejando que la luz de la creatividad inundara sus vidas. ¿Sería yo capaz de hacer que otros sintieran lo mismo al ver mis propias obras? Con la exposición en mente, comencé a crear un esquema sobre cómo podría estructurar mi propia narrativa artística, fusionando los recuerdos de Fernando con mi historia personal. A medida que pasaba tiempo investigando, mi corazón palpitaba con fuerza, reafirmando que esto era lo que había estado buscando, la búsqueda de un propósito, la búsqueda de mí misma. Todo se entrelazaba. Aquel fin de semana, cuando me encontré en la galería principal de la ciudad, sentí que el arte se ceñía a cada rincón. Las obras veladas por las sombras de la competencia parecían vibrar con vida propia. Planteé la pregunta que me había hecho por meses: ¿qué tengo yo que ofrecer al mundo que no se haya visto antes? Mientras observaba un cuadro abstracto que mostraba una explosión de colores, supe que tenía que hablar de la transformación que se había gestado en mí, de la histórica revelación del artista que había estado cautiva. Fue entonces que decidí hablar con el curador. Me acerqué, nerviosa pero decidida.
La conversación que tuvimos fue breve, pero esencial. Le expliqué mis intenciones, mostrándole las cartas y el diario de Fernando como pruebas del legado que quería honrar. En la voz del curador, noté una chispa de interés al escuchar sobre el profundo vínculo que había existido entre nosotros como artistas. Las memorias compartidas nos conectaron instantáneamente y me dio la oportunidad de exponer mis ideas en su galería. Con esa confirmación en mi mente, volví a casa, excitada pero aún insegura. Mientras me preparaba para la conversación definitiva con Tomás y Carla, deseaba compartirles mi historia, pero también el viaje que había tomado hacia la luz. Sin embargo, sabía que tendrían sus reservas. Tanto tiempo sin involucrarme en sus vidas había generado una distancia. Finalmente se hizo la hora. Me senté a la mesa y les expliqué que había estado sumergida en un proceso de introspección con la ayuda de las cartas de Fernando. Él siempre supo que había algo más en mí, les dije. He estado trabajando en una exposición que honrará su legado y al mismo tiempo me permitirá encontrar mi voz. Los miré con una mezcla de expectativa y temor. Tomás frunció el ceño mientras Carla, su expresión de incredulidad, parecía rebosar de escepticismo. ¿Y tú crees que la gente se interesará por esto, después de todos estos años?, preguntó Tomás, su tono escéptico resonando en mis oídos. En ese momento sentí que el aire pesaba sobre mí. ¿Acaso había llegado tan lejos para permitir que sus dudas opacaran mi luz? Respiré hondo. Sí, Tomás, creo que sí, respondí con firmeza. Es algo que he estado buscando por tanto tiempo. No se trata solo de mí, se trata de lo que el arte significa en nuestra vida, lo que Fernando significaba como padre, esposo y artista. Quiero que todos lo vean. A medida que hablaba, noté sus reacciones. La duda en sus ojos se estaba transformando lentamente en curiosidad. Decidí que no podía permitir que el miedo guiara la conversación. No estoy pidiendo que me entiendan por completo, pero por favor escúchenme y vean lo que puedo ofrecer. Mi arte es nuestra historia entrelazada. Es parte de quienes somos. La tensión en la mesa se evaporó un poco. Tomás, todavía con sus reservas, me observó de cerca. Carla, por otro lado, parecía contemplar mis palabras. Era un comienzo, un avance que, aunque pequeño, significaba mucho. En esa búsqueda de aceptación, decidí que mi próximo paso debía ser compartir con ellos algunos de los bocetos e ideas que había desarrollado. Después de todo, ellos eran parte esencial de mi historia. Así que, en el transcurso de los siguientes días, me sumergí en desarrollar una serie de obras que conectarían mis recuerdos, mis luchas y los sueños que había compartido con Fernando. Cada trazo era un eco de todo lo que había deseado contar. Dedicaba horas a trabajar en el estudio, completamente absorta en el proceso creativo. Durante esos momentos, el tiempo se desvanecía. La luz y la sombra que jugaban en el lienzo parecía separarse y unir mis mundos nuevamente. Era una garantía de que, cada día, la artista en mí estaba más despierta. Llené mis días de color y esperanza, repitiendo como un mantra la frase que Fernando solía decirme: el arte no solo es lo que haces, sino lo que vives. Cuando finalmente compartí mis obras con Tomás y Carla, vi el asombro mezclado con la incredulidad en sus ojos a medida que cada pieza tomaba forma. Mis palabras resonaban en el aire y sentí que estaba tejiendo un puente entre nosotros. Les mostré cada detalle, explicando las historias detrás de cada trazo, entrelazando nuestras vidas y sueños con cada pintura. La mezcla de amor y miedo que había unido nuestras historias parecía dar lugar a una nueva conexión, y ante sus miradas atónitas empecé a entender que la verdad del arte no radicaba solo en lo que creamos, sino en lo que somos dispuestos a compartir.
Aquella conversación tendería un puente entre el pasado y el futuro, y aunque el camino estaba lleno de desafíos y dudas, el arte se convertía en la voz a través de la cual reconstruiría no solo mi identidad, sino también la relación con mi familia. Así, mientras avanzaba en cada paso, me sentía más conectada y en paz. La investigación no solo había revelado obras, sino que también había despertado la verdad que llevaba en mi interior. Al inicio de este proceso, nunca imaginé que una simple búsqueda podría llevarme a encontrar ese vínculo esencial con quienes amaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse ante la luz que empezaba a resplandecer, y el viaje de autocrecimiento y reclamación de mi voz apenas comenzaba. Con cada pincelada que aplicaba al lienzo, me adentraba más en un territorio de autodescubrimiento que nunca pensé que alcanzaría. Las obras empezaron a cobrar vida, una exhibición que no solo hablaría de mis luchas y sueños, sino que también se convertiría en la plataforma para exponer la verdad sobre Fernando, nuestra historia y finalmente sobre mí misma. Mi mente estaba en constante movimiento, entretejida por el arte, la familia y un creciente sentido de justicia. Algunas noches, mientras trabajaba en el estudio, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que tenía el potencial de ser más que solo una exposición. Sería una revelación de las verdades ocultas. Me di cuenta de que no podía simplemente rendir homenaje a Fernando sin aclarar el papel que había desempeñado en nuestra vida familiar, especialmente en la manera en que su arte había sido desestimado por Tomás y Carla. Las sombras que habían permanecido sobre nosotros debían ser traídas a la luz. La injusticia que había vivido, tanto a su lado como ahora, debía ser confrontada. 10 días antes de la exposición, tomé la decisión de desarrollar un plan estructurado para preparar a Tomás y Carla para lo que estaba por llegar. Comenzaba a notar que mis inseguridades se transformaban en resoluciones firmes. Sentía que había recuperado una parte esencial de mí misma, el deseo de no solo ser vista, sino de ser escuchada. Este sería el momento decisivo, el punto de inflexión en mi vida. Preparé una reunión familiar para ese viernes por la noche. Allí nadie podría escapar de la confrontación que había preparado. Había dado espacio a sus dudas, pero ahora era mi turno de hablar. Decidí que no podía servir una vez más de voz apagada en la familia. Sabía que tendría que ser directa, pero también sensible. Al igual que el arte, la vida familiar era una creación delicada que debía ser manejada con cuidado. La noche de la reunión llegó y el aire estaba cargado de expectativas. Tomás y Carla llegaron puntuales. Sus rostros reflejaban una mezcla de interés y preocupación. Preparé una cena simple pero deliciosa, en un intento de relajar el ambiente. Durante la comida, la conversación fluía, pero había un trasfondo de tensión que no podía ignorar. Después de la cena, los conduje al estudio. Al abrir la puerta, el brillo de las pinturas recién acabadas iluminó la habitación, despojando al lugar de esa atmósfera densa que había llevado por tanto tiempo. Me di cuenta de que era el espacio donde todo podía salir a la luz, donde cada trazo de color podría contar la historia que había contenido. Quiero que vean estas obras, no solo como pinturas, son una parte de mí, de nuestra historia. Comencé. Los miré a los ojos, canalizando la fuerza que había construido en mi interior. Mientras avanzaba hacia el caballete donde había colocado mi primera obra, el silencio se volvió palpable. Los observé, notando cómo sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta la sorpresa. Cada obra que seguía detrás de la primera revelaba nuestros anhelos no expresados, la angustia, la belleza y la lucha, incluso los errores y las inseguridades, todo lo que había estado enterrado. Quería que comprendieran
que el arte no solo se trataba de la estética, se trataba de la experiencia. En ese momento, compartí la emoción de crear y vivir al mismo tiempo. Mientras picoteaba un poco de la historia detrás de cada pintura, no evité mencionar los días difíciles que habíamos atravesado como familia. La mirada de Tomás se volvió más seria. Podía ver que empezaba a entender un poco más la profundidad de mi compromiso con el arte, pero aún había una montaña de resistencia por escalar. Era ahora o nunca. Tomás, Carlo, quiero hablar sobre lo que realmente ha significado la creatividad de papá en nuestras vidas. Siempre supe que Fernando tenía sueños que nunca se hicieron realidad. En vez de apreciarlo, preferimos ignorar su lucha. La atmósfera se tensó nuevamente. Podía sentir cómo sus corazones comenzaban a latir al unísono con el mío, un lenguaje de emociones compartidas. ¿Por qué dejaste que eso sucediera, mamá?, interrumpió Tomás. Su voz era una mezcla de frustración e incredulidad. Eso no tiene por qué ser así. Papá tuvo sus razones. No se trata de culpar a nadie, Tomás, respondí, sintiendo que cada palabra se impregnaba con la fuerza de mis emociones. Se trata de entender que todos hemos sufrido de alguna manera. Por culpa de esos silencios, de esas tristezas, el legado de Fernando quedó perdido en el olvido, así como el mío. Quiero que sepan que el arte de papá es la puerta que nos conecta, una conexión que hemos dejado de lado por mucho tiempo. La tensión en la habitación se transformó en un silencio reflexivo. Sentí que este era el momento clave donde las palabras, delicadas pero poderosas, podrían cambiar todo. Las cartas, los diarios, las historias que tanto había querido compartir en voz alta, ahora resonaban en mí como una llamada hacia arriba. Mis obras eran una exposición pública, continué, desafiando sus miradas, no solo de las pinturas, sino de la vida que llevamos y de sus consecuencias. Volver a dar vida al arte que Fernando dejó atrás será una forma de reivindicarlo. Y también representaré lo que he descubierto sobre mí misma en el proceso. Tomás permanecía en silencio. Sus ojos finalmente expresaban una revelación. Carla, quien siempre había sido la defensora de su padre, ahora parecía fragmentarse ante la verdad que emergía. Las imágenes de su sufrimiento, la lucha que había compartido con su esposo y el sentimiento de traición que había ocultado durante años se estaban materializando ante sus ojos. Con cada palabra que decía, sentía que nuestro lazo se estrechaba un poco más. Se trataba de sanar, no solo de mi dolor, sino del dolor en familia. Comprendí que cada uno de nosotros debía ser el autor de nuestras propias historias. Y ahora, en este momento de revelación, era mi oportunidad de tomar las riendas. Al concluir la reunión, observé cómo la distancia emocional que había luchado por romper empezaba a desvanecerse. Aún quedaba camino por recorrer, pero el plan de justicia que había trazado en mi mente empezaba a florecer. A medida que cada pecado del pasado se manifestaba en forma de arte, estaba cada vez más cerca de recuperar no solo mi identidad, sino también la de mi familia. Afuera, el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer una a una. La noche, que había comenzado en tensión, ahora parecía estar llena de esperanzas renovadas. Imbuida de un sentido de propósito, cerré los ojos y dejé que la brisa llevase mis miedos, abrazando el futuro que estaba por llegar. La exposición ya no serían solo colores y lienzos, sería el símbolo de nuestra reconciliación, un testimonio de amor, de lucha y de la búsqueda de justicia, pero, sobre todo, de la reivindicación de una vida vivida sinceramente. El día de la inauguración de la exposición llegó, y la galería, que había sido transformada en un espacio vibrante con mis obras, parecía estar dispuesta a acoger no solo el arte,
sino también las emociones que habíamos mantenido guardadas. El cielo estaba despejado y una ligera brisa hacía que la noche se sintiera mágica. Sin embargo, a medida que los invitados comenzaban a llegar, una mezcla de ansiedad e incertidumbre burbujeaba en mi interior, como un sutil eco de todo lo que estaba en juego. Mientras me movía entre la multitud, observando las reacciones de los visitantes ante mis pinturas, una sensación de orgullo y vulnerabilidad me invadía por igual. Cada murmullo que llegaba a mis oídos, cada elogio o crítica, era como un reflejo de mi viaje emocional. Había trabajado incansablemente para dar vida a esta exposición, no solo como un tributo a Fernando, sino como una forma de liberarme a mí misma. Pronto, vislumbré a Tomás y Carla al fondo de la sala, parados juntos, lo que alimentó mi nerviosismo. Sus rostros revelaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. A pesar de que había intentado preparar el terreno para esta noche, no podía evitar sentir un desgarrador miedo a su rechazo. Sin embargo, entendía que la confrontación era una parte esencial del proceso. Ya no podía ocultar mi verdad. Cuando me acerqué, escuché a Tomás expresar su frustración. No entiendo por qué decidiste hacer esto público. ¿Por qué no podemos tener una conversación simple en familia sin que el mundo nos observe?, dijo, con una voz tensa que me llegó al corazón. Carla, que siempre había sido la defensora de su padre, añadió: «Esto no se trata solo de papá. Me preocupa que lo hagas parecer un espectáculo». Sentí que una ola de emoción se acumulaba en mí. Después de todo lo que habíamos vivido, esas palabras resonaban profundamente. Si me permites, quiero que sepas que esto no es solo sobre Fernando, es sobre nosotros, respondí con calma. Hemos vivido en silencio durante demasiado tiempo, y aunque esta exposición pueda parecer dolorosa, es un paso hacia la sanación. Tomás cruzó los brazos, una postura defensiva que no pude evitar interpretar como un rechazo a lo que estaba intentando comunicar. Siento que estás exponiéndonos a todos a un juicio que no estamos listos para afrontar, dijo, con los ojos cargados de ansiedad. Hablar sobre el pasado no significa que debamos soportar el juicio de otros. Se trata de nosotros enfrentar nuestras heridas para poder comenzar a curarnos. Le contesté, sintiendo que mi determinación crecía a cada palabra. Quería que comprendieran que el arte no solo servía como escaparate, sino como un vehículo para explorar el dolor que habíamos mantenido oculto. Un grupo de visitantes se acercó a admirar la obra que estaba detrás de nosotros, interrumpiendo nuestro delicado intercambio. El murmullo de sus voces y las reacciones a las pinturas sirvieron como un recordatorio de que esta noche era, en efecto, un testimonio de nuestra historia. Pero el momento de conexión con mis hijos se había fragmentado. El ruido creció y pronto, la atmósfera se saturó de incertidumbre y tensión. Para sanar, debemos ser honestos, no solo contigo, sino entre nosotros. Insistí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Fernando era un artista que reflejaba su vida a través de su trabajo. Quiero que este espacio represente nuestra verdad. Cada pintura encapsula una parte de nuestras historias, de nuestras luchas. No estoy intentando deshonrar a nadie, sino dar voz a lo que hemos callado. Al escuchar mis palabras, vi que la mirada de Carla comenzaba a suavizarse. No se trata de desenterrar viejas rencillas, sino de liberarnos de un pasado que nos ha mantenido cautivos, dije, dejando que mi vulnerabilidad se hiciera evidente. Quería que entendieran que este era un viaje hacia la sanación, no solo para mí, sino para todos nosotros. Si estás dispuesta a ser honesta con nosotros, tal vez podamos serlo también contigo, comenzó a decir Carla, con una voz que reflejaba una mezcla de esperanza y duda. La idea de abrirse no era fácil,
pero el simple hecho de que comenzara a considerar la posibilidad de una discusión honesta me llenó de optimismo. La conversación comenzó a florecer mientras los tres compartíamos recuerdos fragmentados, momentos de dolor y alegría que habían quedado atrapados en el tiempo. Fue en este contacto emocional, en esta lucha por recuperar nuestra historia familiar, donde cada uno de nosotros se sintió más libre. Empezamos a abrirnos, a mirar lo que habíamos mantenido escondido bajo la superficie durante tantos años. Tomás finalmente exhaló un suspiro de resignación. Siempre he sentido que no debía mostrar debilidad. La presión de ser el hijo mayor, de mantener todo en su lugar, ha sido abrumador. Sus palabras resonaron dentro de mí. Comprendí que la carga emocional que había llevado se extendía mucho más allá de lo que imaginaba. Es momento de dejar ir esas presiones, Tomás. Hay fuerza en ser vulnerables, respondí, reconociendo que juntos teníamos la oportunidad de romper el ciclo de dolor y silencias. A medida que la noche avanzaba, la conexión emocional entre nosotros se fortalecía en cada palabra, en cada pintura que contemplábamos. Incluso los visitantes que admiraban mis obras comenzaron a influir en nuestro diálogo. Una madre a la que le gustaba mi obra compartió su propia historia de lucha y resiliencia, creando un puente entre nuestras vivencias y las de extraños. Era como si el arte que había creado no solo hablara de mis batallas, sino que también resonara en aquellos que se atrevían a escuchar. El ambiente en la galería pasó de ser una montaña rusa de emociones a un espacio de esperanza renovada. Había confrontaciones a lo largo del camino, pero también nacían entendimientos. La noche, que comenzó en el silencio de las heridas, lentamente se transformaba en una celebración de nuestras vidas, una danza de relatos entretejidos. A medida que la exposición alcanzaba su clímax, comprendí que había logrado algo valioso. No solo restauré la memoria de Fernando a través de mi arte, sino que también había comenzado a reconstruir el lazo con mis hijos. El proceso no había sido fácil, pero el valor que había encontrado en la sinceridad había empezado a generar un cambio real. Con cada pintura que contemplamos juntos, me sentía más unida a ellos. La idea de que las viejas rencillas podían ser cosa del pasado comenzó a germinar en mi corazón. Aunque estábamos lejos de la resolución total, la conversación honesta había abierto puertas que creímos olvidadas. La confrontación había sido el inicio de nuestra caída, pero también era el principio de un renacer. Finalmente, al ver a Tomás y Carla sonreír mientras compartían una anécdota sobre su padre, supe que habíamos pasado de ser solo una familia lastimada a ser uno que comenzaba a sanar. Con el arte como el hilo conductor, cada uno de nosotros regresaba a la esencia de quiénes éramos. La noche culminó. A medida que nos reunimos para compartir un último brindis, comprendí que el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba, pero por primera vez en años sentí que estábamos en el camino correcto. La fragilidad del momento, cargada de promesas de nuevas oportunidades, me llenó de esperanza. La caída había sido dolorosa, pero de ella brotaba la posibilidad de un futuro brillante. Los días que siguieron a la inauguración de la exposición estaban impregnados de una esperanza palpable. La casa, que había sido un refugio de tristezas y recuerdos dolorosos, comenzaba a cobrar vida. El eco de las risas de Tomás y Carla resonaba en cada rincón. Habíamos aceptado un nuevo ritual, cenas semanales, un momento sagrado donde podíamos hablar sin las reservas del pasado y compartir la vida que estábamos empezando a reconstruir. Era una fresca noche de viernes cuando Tomás llegó con una bolsa en la mano. Mi corazón se llenó de curiosidad mientras él se apresuraba a contarme su sorpresa. Al abrir la bolsa, encontré un hermoso pincel, uno que había soñado usar desde hacía tiempo.
Quiero que sigas pintando, mamá. Te vi en la galería y vi cómo brillabas, dijo, y esas palabras se asentaron en mí como un bálsamo. Esa noche, después de la cena, sentí que podría volver a tocar los lienzos con el mismo fervor de mis mejores días. Los rituales familiares comenzaron a florecer y nos reuníamos en torno a la mesa, compartiendo no solo recetas, sino recuerdos. Carla empezaba a abrirse sobre sus propios desafíos, sus inquietudes en el trabajo y el miedo al fracaso que la agobiaba. Al escucharla, me di cuenta de que, a lo largo de los años, había estado tan atrapada en mi propio dolor que no había visto las luchas de mis hijos. A medida que le contaba sobre Fernando, sus sueños en la pintura y sus temores, el ambiente se iluminaba con la calidez de las historias compartidas. Fue entonces cuando decidí expandir mi arte y crear una nueva exposición titulada Renacer. Incluí las obras que había hecho desde la primera exposición y esas que crearía en el futuro. La idea de que cada pieza encapsulara un capítulo de nuestra sanación era emocionante. Invité a mis hijos a participar activamente. Juntos, elegimos las obras que mostraríamos y trabajamos unidos en el montaje y la presentación. En esos momentos de colaboración, sentí que las viejas rencillas se desvanecían. El esfuerzo conjunto nos unía más. Llega el día de la inauguración de Renacer. Mientras contemplaba la galería, mi corazón latía con fuerza. Había algo especial en el aire, una mezcla de nerviosismo y emoción. Al abrir las puertas y ver a los invitados admirar nuestras obras, comprendí que esto no era solo un homenaje a Fernando, sino un símbolo de nuestra historia entrelazada. Las conversaciones que se fueron formando en esa noche eran un reflejo de nuestra transformación. Tomás y Carla conversaban con los visitantes sobre el significado detrás de cada obra. La atmósfera era vibrante y cuando tomé el micrófono para hablar, sentí que todo lo que había pasado nos había llevado hasta ese momento. Este espacio es un testimonio de nuestras luchas y nuestro crecimiento, dije, con la voz entrecortada. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de convertir el dolor en arte, y aquí está la prueba de que la vida puede renacer. A medida que el evento progresaba, vi cómo las viejas heridas comenzaban a sanar entre las risas compartidas y las lágrimas emotivas. La conexión que habíamos encontrado no era superficial, era un lazo profundo que se había reconstituido en torno a nuestra historia. Al final de la noche, cuando celebramos con abrazos y brindis, sentí que habíamos cruzado un umbral. La fragilidad de ese momento estaba llena de promesas y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, vi la posibilidad de un futuro lleno de luz. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de amor y conexión. Las cenas eran un refugio donde la apertura y la vulnerabilidad eran bienvenidas. La casa, con su energía renovada, se llenaba de risas y, con cada encuentro, las paredes dejaban de ser testigos mudos de traumas pasados. En su lugar, se convertían en cómplices de nuestro renacer. Tomás comenzó a proponerse metas, regresó a la universidad y empezó a explorar nuevas oportunidades laborales. Y yo, por mi parte, reavivé mi pasión por la pintura. Empecé a experimentar con nuevos estilos, inspirada por las conversaciones y la conexión con mis hijos. Se sentía como si cada pincelada que daba en el lienzo no solo representara mi historia, sino también el amor y las esperanzas de una familia que había encontrado su camino. De esta manera, el arte que creé no solo hablaba de mí, sino de nosotros. Era un símbolo de cómo habíamos aprendido a abrazar nuestras diferencias y a caminar juntos hacia un futuro donde el pasado, aunque significativo, no siguiera dictando nuestros pasos. Con cada día que pasaba, vi cómo nuestras vidas podían entrelazarse bellamente en un nuevo tejido, uno que abrazaba la lucha, pero también celebraba la resiliencia.
El camino hacia adelante podría no ser perfecto, pero juntos, mis hijos y yo, nos encontrábamos listos para enfrentarlo, dispuestos a construir una vida llena de amor, arte y esperanza. Era un nuevo comienzo y por primera vez sentí que todo estaba bien.